Hola a todos estimados amigos, hoy nosotros vamos a comercializar utilizando la estrategia basada en el análisis técnico y como ayuda para el análisis técnico vamos a utilizar el indicador Parabolic SAR. Este indicador nos va a ayudar a encontrar el punto pivote del precio y esta información nos ayudará en el análisis del mercado. Chicos, ahora les voy a recordar cómo funciona el indicador. Ya lo tengo conectado y todos los ajustes los tengo establecidos. Se ve como puntitos amarillos por encima y por abajo de nuestro gráfico y la señal es aquel momento cuando, por ejemplo, por encima del gráfico se forman los puntitos. Esto significa que el precio próximamente irá para abajo. Respectivamente, en una situación parecida, podríamos abrir una posición corta. O cuando, por ejemplo, los puntitos empiezan a formarse bajo el gráfico, significa que el precio irá para arriba. Y en la situación parecida, podríamos abrir una posición larga o cuando el precio se mueve en la zona de flat. En estos momentos el indicador forma los puntitos por encima del gráfico y por abajo, pero este indicador tiene una particularidad. Empieza a dar la señal un poquito con retraso. Por eso con estos corredores del precio no les recomiendo utilizar las señales de este indicador, porque cuanto más estrecho es el corredor, más a menudo el precio va a cambiar su rumbo, porque como pueden ver, el precio iría del nivel superior hacia el inferior. Por eso en estos momentos, cuando el precio cambia su rumbo, el indicador va a dar la señal con retraso y ustedes no podrán captar un buen punto para entrar. Por eso, como entienden, chicos, este indicador en los corredores del precio no es tan eficaz, pero con este indicador se puede ganar con las tendencias descendentes y ascendentes y específicamente hoy es esto lo que vamos a hacer y vamos a encontrar varias situaciones para ganar. Claro que nosotros vamos a prestar mucha atención en los niveles de soporte, de resistencia, también en la situación general en el mercado, porque solamente la combinación inteligente del análisis técnico en los indicadores nos va a dar buenos resultados. Y también es muy importante en trading la experiencia comercial y cuanta más grande es esta experiencia, entonces más exitosas posiciones van a cerrarse. Hoy podrán ver cómo yo trabajo con este indicador en práctica. Quizás esta forma de comercializar les guste y ustedes también podrán ganar bien con ayuda de esta estrategia. Y bien chicos, yo les propongo comenzar y vamos a encontrar primer punto para entrar. A ver, aquí vemos que de un punto determinado el precio cambió de rumbo y va para abajo acercándose a nuestro nivel y hacia el nivel de soporte ya queda poco espacio. Por eso aquí les propongo abrir una posición corta por un minuto porque el precio tiene buen potencial para bajar y nuestro punto lo está confirmando el indicador con estos puntitos que se forman por encima del gráfico. Y ahora el precio se mueve bastante impulsivamente para abajo. Por eso con este movimiento vamos a intentar a ganar y espero que un minuto nos va a ser suficiente. Vamos a ver cómo cierra nuestra primera transacción. A ver, chicos, bastante bien. Como pueden ver, el precio siguió su movimiento para abajo y es donde ganamos. Nosotros pudimos pronosticar correctamente el próximo movimiento del precio y el indicador nos ayudó con eso. Buen comienzo. Vamos a seguir y vamos a encontrar otros puntos para entrar. Aquí tenemos el nivel de resistencia y aquí vemos que en la etapa actual el precio se acerca hacia nuestro nivel y tenemos un chiquitico apretón y bajo el gráfico se forman los puntos. Esto significa que se espera el movimiento para arriba. Aquí les propongo abrir una posición larga por un minuto porque bien probable que próximamente este nivel se rompe porque el precio tiene muy buen potencial para crecer. Quizás estemos en el movimiento tan impulsivo del crecimiento del precio, porque ahora vemos que se forma una vela verde impulsiva, o sea que en la etapa actual tenemos la ruptura del nivel y específicamente con ese movimiento ascendente intentaremos ganar. Normalmente en las situaciones así un minuto siempre es suficiente. Vamos a ver los resultados. Y mientras estamos esperando los resultados, me gustaría invitarles a mi canal abierto en Telegram, donde yo comercializo con mis seguidores cada día y lo hago absolutamente gratis. Comparto la experiencia, las estrategias, contesto las preguntas, doy señales. Aquí tienen la dirección el enlace para mi Telegram bajo este video y escríbanme la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo para que yo les añada en el canal cerrado en Telegram. Una cosa importante,
No vendo nada ni pido dinero a nadie, ¿vale? Y el enlace es el único que pueden encontrar, está acá, ¿vale? Que no tengo otros grupos ni nada, por eso por favor tengan mucho cuidado con esto. Y vamos a ver, nuestra transacción bastante bien, el precio siguió para arriba y es donde ganamos nosotros. Esta situación realmente funcionó muy bien y nosotros pudimos ganar con la ruptura del nivel de resistencia. Bien, mientras todo está así de bien, vamos a seguir. A ver, aquí chicos tenemos el nivel de resistencia. También nosotros vemos que después del toque del nivel tuvimos un bajón y después del bajón de un punto determinado el precio cambió el rumbo y va para arriba. Se forman las velas verdes. Y vemos aquí también que el potencial general del precio también va para arriba. Y bajo el gráfico se forman los puntitos, lo que significa que próximamente esperamos el movimiento para arriba. Por eso propongo abrir una posición larga por 2 minutos. Con más probabilidad el precio irá hacia el nivel y con este movimiento ascendente nosotros intentaremos ganar. Espero que en esta situación 2 minutos nos van a ser suficientes. 2 minutos es el tiempo de sobra teniendo en cuenta la zona de flat o los bajones, porque como entienden el precio puede moverse en ondas. Y bien chicos, vamos a ver qué pasa con el precio y qué vamos a tener próximamente. Bien chicos, bastante bien. Como pueden ver, después de un chiquitico bajón, el movimiento para arriba siguió y es donde ganamos. Y 2 minutos han sido suficientes. Pudimos ganar con este movimiento y el indicador nos ayudó. Vamos a buscar otras situaciones en el mercado. Aquí abajo tenemos el nivel de soporte y aquí vemos que del nivel tuvimos un crecimiento del precio y luego ¿qué pasa? Pues el precio va para abajo y se forman las velas rojas. Aquí por encima del gráfico también aparecen los puntitos, lo que significa que se espera el movimiento para abajo y el potencial general del precio va para bajar. Entonces en esta situación les propongo abrir una posición corta por 3 minutos porque probablemente el precio iría hacia el nivel y con este movimiento descendente intentaremos ganar. 3 minutos es el tiempo de sobra teniendo en cuenta la zona de flat o cambio de precios dentro de nuestra espera. Mientras tanto, mientras estamos esperando los resultados, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal en YouTube porque yo veo que todavía no todos me siguen en YouTube y no pierdan su oportunidad de ganar mucho dinero utilizando varias estrategias que aquí presento. No duren en suscribirse a mi canal para estar al tanto de todas las estrategias que comparto. Vale, y vamos a ver el resultado. Bien chicos, el precio siguió para abajo y es donde ganamos. Como pueden ver, el indicador de nuevo nos ayudó a determinar el próximo movimiento del precio. Y estas situaciones realmente funcionan bien. Vamos a seguir nuestra comercialización y vamos a encontrar otros momentos. A ver, aquí arriba tenemos el nivel de resistencia y vemos también que después del toque del nivel tuvimos un bajón y después de este bajón el precio cambió el rumbo y se forman ahora las velas verdes y vemos que la mínima del precio se renovó, está ahora más arriba de la anterior y bajo el gráfico se forman los puntitos amarillos, lo que significa que próximamente se espera el movimiento para arriba. Aquí es donde vamos a abrir una posición larga por 3 minutos según la tendencia ascendente porque yo creo que el precio iría hacia el nivel de resistencia y aquí es donde vamos a intentar a ganar. Espero que en esta situación 3 minutos nos van a ser suficientes. A ver chicos, vamos a ver el precio y vamos a ver si nuestro análisis técnico es correcto esta vez. Y mientras seguimos esperando, me gustaría decirles que los brokers con los que comercializo son los brokers licenciados en los que confías yo, ¿vale? O sea que las recomendaciones y todo lo que les doy acá está completamente verificado. Y inclusive yo opero solamente en Quotex y en Pocket Option y a mí me encanta y eso es lo que yo les recomiendo. Inclusive pueden entrar, registrarse y recibir el bono del 50% en su primer depósito. Así que aprovechen la situación y tengan cuidado de que no haya estafas ni nada y que ustedes con todos los brokers con los que van a trabajar que estén seguros que son licenciados y cualificados, ¿ok? Suscríbanse a mi canal, pongan me gusta y sigan al tanto de todas las noticias y estrategias.
Y los resultados de nuestra transacción bastante bien después de un chiquitico bajón, el movimiento para arriba siguió y es donde ganamos. El precio realmente tiene buen potencial para crecer. Como pueden ver, siguieron a formarse las velas verdes y el indicador tuvo razón y nos dio buen punto para entrar. El análisis técnico en combinación con este indicador funcionan bastante bien. Vamos a seguir y vamos a encontrar otras situaciones. A ver, chicos, aquí vemos el nivel de resistencia y del nivel tuvimos un bajón y después de este bajón el precio dio vuelta y se acerca ya de nuevo a nuestro nivel y se forman los puntitos bajo el gráfico, por eso les propongo abrir una posición larga por 2 minutos según la tendencia ascendente, porque el precio aquí también tiene muy buen potencial para crecer. Con más probabilidad el precio seguirá hacia el nivel y que este nivel sea roto, se rompe y con este movimiento vamos a intentar a ganar. Vamos a ver qué pasa con el precio próximamente. A ver, chicos, bastante bien. El precio siguió su movimiento hacia el nivel y es donde ganamos. Como pueden ver, 2 minutos aquí nos han sido suficientes. El indicador tuvo razón y nos dio buen punto para entrar. El precio tiene buen potencial para crecer y con este movimiento ascendente pudimos ganar. Todo genial, seguiremos con nuestro trading. Pues aquí tenemos el nivel de soporte y vemos que después del toque del nivel tuvimos una subida del precio. Después de esta subida el precio estuvo en la zona de flat. Y aquí también vemos que en la etapa actual por encima del gráfico se forman los puntitos, o sea que próximamente se espera el movimiento para abajo. Por eso les propongo abrir aquí una posición larga porque es bien probable que el precio seguirá su movimiento hacia el nivel porque tiene buen potencial para bajar y también es probable que próximamente este nivel se rompe. Espero que en esta situación 2 minutos nos van a ser suficientes teniendo en cuenta la zona de flat, porque vemos que el precio últimamente se acerca al nivel y vamos a ver qué va a pasar con el precio próximamente. Genial, chicos. Como pueden ver, el precio siguió el movimiento para abajo y es donde ganamos. 2 minutos nos han sido suficientes. El indicador tuvo razón y nos dio buen punto para entrar. El precio realmente siguió su movimiento para el nivel y nosotros aquí pudimos ganar. Como pueden ver, con el enfoque correcto y los conocimientos, esta estrategia funciona a las mil maravillas. Intenten conectar este indicador y buscar en el mercado las situaciones parecidas. Vayan a comercializar, a entrenar más y más, acumulen su propia experiencia. Estoy segura de que en un futuro próximo podrán ganar mucho dinero. Muchas gracias a todos por su atención. Les invito a mi canal cerrado en Telegram, donde pueden entrar escribiéndome, indicando la palabra clave que es grupo. Allá comparto las señales, doy mis ideas, estrategias, anuncio los videos que pronto voy a publicar, o sea que toda la información súper útil la van a encontrar allá. Y obvio, no olviden de suscribirse a mi canal en YouTube, de poner me gusta, de comentar los videos, de hacer preguntas, lo que haga falta. Estoy aquí para ayudarles, estoy aquí para contestar a las preguntas y estamos aquí todos para ganar, ¿no? Entonces, les deseo a todos muchísimo éxito en trading, que se cierren las posiciones exitosamente y que tengan mucho éxito, como ya he dicho. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.